Richard Strauss. 1864 a 1949. El compositor y director alemán Richard Georg Strauss nació en Múnich el 11 de junio de 1864 y murió en Garmisch-Partenkirchen, Baviera, el 8 de septiembre de 1949. Primeros años y los poemas Tonnels. El padre de Richard, Franz Strauss, era cornista principal de la orquesta de la corte de Múnich y su madre pertenecía a una acaudalada familia de cerveceros. Ella sufría ataques periódicos de inestabilidad mental, lo que en cierto modo explica los contrastes psicológicos radicales en la obra tardía de Strauss. Desde temprana edad demostró un talento musical notable, compuso su primera pieza para piano y sus primeras canciones a los 6 años de edad. A partir de entonces recibió educación musical de manera informal, principalmente a través de los músicos orquestales compañeros del padre cuyos contactos ayudaron a que las primeras obras de Strauss alcanzaran una amplia difusión, mientras que la solvencia económica de su familia materna hizo posible la publicación de algunas de sus partituras. En estas obras tempranas podemos apreciar una clara inclinación por el clasicismo, tendencia fomentada por un padre de postura abiertamente conservadora y radicalmente anti-wagneriana, la influencia de Mozart, Beethoven y Schumann, músicos aceptados por su padre, es definitiva. La serenata en mi bemol para 13 instrumentos de viento 1882 atrajo la atención de Hans von Bülow, quien interpretó la obra con la orquesta de Meiningen. Tras un muy breve aviso, Strauss hizo su debut como director con esa misma orquesta estando de gira por Múnich en 1884, dirigiendo el estreno de su suite en si bemol para 13 instrumentos de viento. En 1885 Bülow lo nombró asistente de dirección y hasta 1924 Strauss ocupó una serie de puestos cada vez más importantes, tercer director de la Ópera de Múnich, 1886 a 1889, director asistente en Weimar a partir de 1886, para regresar a Múnich como director asociado en 1894. En 1898 obtuvo la dirección de la Ópera de la Corte de Berlín y apareció regularmente como director invitado con la Filarmónica de Berlín. El desarrollo de Strauss como compositor cambió radicalmente durante su estancia en Meiningen, donde absorbió la influencia de músicos progresistas y luchó para liberarse de las limitaciones clásicas inculcadas por el padre. La obra coral Wanderers Sturmlied, Canto tormentoso del errante, 1884, revela una fuerte influencia de Brahms. Su estrecha amistad con el violinista y compositor Alexander Ritter le ayudó a descubrir las obras de Liszt y Wagner. Un viaje prolongado a Italia en 1886 sirvió como inspiración para Aues Italien, fantasía sinfónica en 4 movimientos cuyas orquestación sensual y armonía cromática posromántica marcan el surgimiento de la voz individual de Strauss, a pesar de sus serios defectos compositivos. Su estreno en Múnich en 1887, acompañado por el primero de los sonados escándalos que muchas de sus obras desatarían, significó su ruptura pública con el campo brahmsiano. Después de ello produjo la serie de poemas Tonnels, término acuñado por él mismo, sobre la que descansaría principalmente su reputación como compositor orquestal, Macbeth, 1886 a 1888, Rev 1890 y 1891, Don Juan, 1887 o 1888 a 1889, todo en Die Verklärung, Muerte y Transfiguración, 1888 a 1889, Tille Eulenspiegels lustige Streiche, Las alegres travesuras de Tille Eulenspiegel, 1894 a 1895, Also sprach Zarathustra, Así habló Zaratustra, 1895 a 1896, Don Quijote, 1896 a 1897, Ein Heldenleben, La vida de un héroe, 1897 a 1898, y la Sinfonía Doméstica, 1902 a 1903. A raíz del estreno de Don Juan en 1889, a Strauss se le consideró el compositor alemán más grande posterior a Wagner y fue también el primero que estuvo bajo la lupa de la prensa internacional, aspecto que disfrutaba y que en ocasiones parecía buscar. En esencia, los poemas Tonnels de Strauss extienden y desarrollan la forma del poema sinfónico cultivado por Liszt.
Smetana y Tchaikovsky, con ciertas desviaciones significativas. En lo que respecta a la temática, sus poemas se alejan del retrato objetivo inclinándose por el aspecto psicológico, usando el desarrollo sinfónico de temas recurrentes para delinear el carácter general. A pesar de las influencias románticas tardías, Strauss conserva vestigios del clasicismo y recurre de manera virtuosa a las grandes fuerzas orquestales post-wagnerianas, creando efectos de enorme sensualidad y emotividad visceral dentro de un apego cercano y equilibrado a las formas clásicas. Macbeth, Don Juan y Ainel den Leben son en esencia sonatas. Till Eulenspiegel es un rondó y Don Quijote sigue la forma de tema y variaciones. Los movimientos de la sinfonía doméstica representan 4 desarrollos sobre 3 sujetos sinfónicos, en lugar de los 2 habituales. Also Sprach Zarathustra se aparta por completo de los demás poemas Tonnels, basado en la obra homónima de Nietzsche que Strauss abordara por vez primera en 1892. Más adelante se revelaría como la influencia intelectual más importante en su vida. Es una fantasía libre con choques armónicos bitonales que simbolizan el anhelo del hombre de trascender la naturaleza y crean la figura del superhombre, el ser del futuro que está más allá del bien y del mal. Muchos de los poemas Tonnels fueron y siguen siendo enormemente polémicos. Don Juan y la Sinfonía Doméstica presentan un elemento sexual explícito completamente nuevo en la música hasta entonces que, incluso hoy, sigue avergonzando a algunos. Ainel den Leben y la Sinfonía Doméstica son obras autobiográficas que desataron críticas en contra de Strauss por su arrogancia y autodifusión. Ópera. La filosofía de Nietzsche conformó el fundamento ideológico de la primera ópera de Strauss, Guntram 1894, con libreto propio sobre un tema legendario. Un fracaso en su estreno y a menudo descalificada por su semejanza con el estilo wagneriano despliega una serie de elementos que anticipan las grandes óperas que habrían de seguir, la cualidad de brevedad compactada que contrasta marcadamente contra la metodología wagneriana, el uso impactante de la disonancia para transmitir estados psicológicos extremos y una fascinación por la psique femenina que en ocasiones raya en la obsesión. El papel de la heroína, Feild, fue escrito para Pauline de Ana, soprano para la que Strauss compuso también muchas de sus mejores canciones y a quien desposó en 1894. Desalentado por el fracaso de Guntram, Strauss no volvió a escribir obras escénicas sino hasta 1900 con Feuersnot, Mujer de Fuego, una comedia erótica y satírica que alcanzó cierta notoriedad en su estreno al año siguiente. Las obras que establecieron a Strauss como uno de los más grandes compositores operísticos fueron Salomé 1905 y Electra 1909. Basadas, respectivamente, en un tema bíblico y uno mitológico, las dos óperas exploran los extremos emocionales más profundos de comportamiento violento y sexual, de una manera que ha evocado comparaciones con los estudios contemporáneos de Freud sobre la neurosis. En lo musical son admirables por la extraordinaria tensión generada por su condensación temática, las incesantes fluctuaciones armónicas y tímbricas, y por su escritura vocal que fluctúa entre figuraciones rápidas basadas en ritmos del lenguaje hablado y un lirismo expansivo y cambiante. Salomé provocó un furor particular en su primera producción y enfrentó problemas de censura tanto en Europa como en los Estados Unidos. Contribuyó también a consolidar la marca personal de Strauss y retribuyó ganancias tales que permitieron al compositor edificar una villa magnífica en Garmisch en Baviera, que sería su hogar hasta el final de sus días. Electra marcó el inicio de la colaboración de Strauss con el escritor austríaco Hugo von Hofmannsthal, cuya versión en verso del drama original conformó el libreto de la ópera. Más adelante Strauss le comisionó un texto original para una comedia basada en un tema de época que se convertiría en Der Rosenchevalier, El Caballero de la Rosa, 1911, obra que ha perdurado notablemente en el repertorio. La ópera reconcilia los elementos clásicos y románticos del pensamiento musical de Strauss, colocando los procedimientos wagnerianos al servicio de una dramaturgia mozartiana. Una partitura sinfónica unificada es el vehículo para una comedia a la manera del siglo XVIII, concebida en parte como continuación de L'Enasa di Figaro, con referencias a la profundidad emotiva agridulce de Così fan tutte, una de las obras de Mozart predilectas de Strauss. Un criterio común es que Der Rosenkavalier representa un cambio significativo en el estilo de Strauss, a través de una simplificación armónica y un interés más concentrado en la parodia y el pastiche.
lo que ha suscitado críticas de retroceso estilístico. Esta opinión ha sido puesta en duda en tiempos recientes a través del análisis profundo sobre el tratamiento de las estructuras armónicas y estilísticas condicionado por el tema en cuestión y no como resultado de una experimentación tonal explícita. El entretejido de los elementos clásicos y wagnerianos es incluso más pronunciado en Ariadne auf Naxos, 1912, Rev 1916, que inicialmente integró como interludio operístico para la adaptación de Hofmannsthal de Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, para el que Strauss compuso música incidental. Si bien constituye una novedosa y audaz aproximación a las formas operísticas y teatrales, tuvo una débil acogida por parte del público y la crítica, y sus dificultades de montaje se tradujeron en un impedimento más para su aceptación general. Más adelante, Strauss y Hofmannsthal le aumentaron un prólogo para reemplazar el drama hablado, haciendo la obra más viable para la casa de ópera. El resultado final carece de unidad natural, pero tanto el prólogo como la ópera en sí constituyen una música admirable. Su dotación es para orquesta de cámara de 37 ejecutantes que, a través de la riqueza contrapuntística de Strauss, alcanza sonoridades y texturas opulentas que aleja la obra del neoclasicismo estricto de la década de 1920. En los años posteriores a la primera representación de Ariadna, Strauss produjo el ballet Joseph's Legendes sobre un tema bíblico para Diaghilev, que no tuvo éxito, y completó su poema tonal Eine Alpensymphonie, 1911 a 1915. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hofmannsthal fue requerido para el servicio militar, lo que significó un retraso en su colaboración con Strauss en Die Frau ohne Schatten. Una alegoría simbólica y fantasmagórica, el tema de la ópera se relaciona en parte con Die Zauberflote y en parte con una leyenda del Medio Oriente que, integradas, conforman una trama metafísica y filosófica algo conservadora que equilibra los aspectos humanos esenciales con su potencial para procrear desde el punto de vista de la familia como norma moral. La obra no tuvo éxito en su estreno en 1919 y, aunque Strauss le otorgaba un alto valor, reconocía que sus figuras arquetípicas no se prestaban tanto para su impulso creador como los personajes de carne y hueso de sus óperas anteriores. Durante algunos años cesaron las colaboraciones entre Strauss y Hofmannsthal. Un capital considerable guardado por Strauss en la Banca de Inglaterra le fue confiscado durante los años de guerra, por lo que, para equilibrar su situación económica, emprendió una actividad más intensa como director y acompañante, aceptando algunos compromisos que le significaron afrentas públicas nada agradables. Entre 1918 y 1920, junto con Hofmannsthal se involucró en la fundación del Festival de Salzburgo y en 1919 fue nombrado consejero artístico de la Ópera Estatal de Viena, puesto al que se vio obligado a renunciar en 1924, en parte por su actitud arrogante respecto a las finanzas de la compañía y en parte por acusaciones falsas aparecidas en la prensa sobre su supuesto abuso de poder para la promoción de su propia obra. Se le criticó frecuentemente de permanecer al margen de los desarrollos artísticos de la década de 1920, no obstante, su ópera siguiente, Intermezzo 1924, fue concebida como una serie de escenas cinematográficas retratando un incidente de su vida privada que pusiera en riesgo su matrimonio con Pauline. Ópera de acción dinámica conformada por una serie de escenas breves de sorprendente fluidez, representa un intento de ruptura del estilo elevado tan gustado por Hofmannsthal. Strauss regresó a su libretista anterior en Die Ägyptische Helena, la Helena egipcia, 1928, en un principio pensada como opereta pero que en el proceso de composición se transformó en otra alegoría simbólica en el estilo de Die Frau ohne Schatten. En su última colaboración con Hofmannsthal, Arevelle 1933, los elementos simbólicos se redujeron drásticamente. Hofmannsthal murió repentinamente en 1929 mientras trabajaba en la versión final del texto, que Strauss, como tributo a su amistad y trabajo conjunto, puso en música sin mayor modificación que simples detalles prácticos. A pesar de las aparentes vicisitudes de su colaboración con Hofmannsthal, pasó mucho tiempo antes de que Strauss pudiera encontrar un libretista que considerara de su talla. Su elección final recayó en el novelista austro-judío Stefan Zweig, quien escribió el libreto para Die Schweigsame Frau, cuya composición se inició en 1933, poco después del ascenso de los Odio Perritos Bonitos al poder.
Las actividades y relaciones de Strauss con el régimen Sodio Perritos Bonitos sí constituyen uno de los aspectos más polémicos de su vida y su carrera. Su correspondencia y documentos privados hacen referencias frecuentes a su aceptación del régimen que jamás condenó públicamente, ni siquiera después de su colapso. No existe evidencia alguna que sugiera que haya contemplado abandonar Alemania en ese tiempo. En 1933 aceptó de parte de Goebbels el puesto de presidente de la Cámara de Música del R3ICH, aunque jamás apoyó en la práctica las acciones Flores Bonitasistas del Sodio Perritos Bonitos sismo. Fue despedido en 1935 cuando la Gestapo interceptó una carta enviada a Zweig en la que expresaba una moderada postura crítica ante el régimen. En ese mismo año, Die Schweigsame Frau fue prohibida en los teatros alemanes. A sugerencia de Zweig, Strauss aceptó al historiador teatral Ario Joseph Gregor como su libretista. Su primera colaboración, Friedenstag, Día de Paz, 1938, provocó opiniones ampliamente divergentes, al ser considerada tanto una obra pacifista y antiteatral, como una ópera que traicionaba la congruencia de la estética Flores Bonitasista. No obstante, sus óperas siguientes, Daphne 1938 y Die Liebe der Danae, estrenada póstumamente en 1952, no fueron objeto de semejantes acusaciones. Las obras, si bien denotan una inspiración dispareja, se caracterizan por un lirismo acentuado y una refulgencia orquestal admirables. Gregor fue literalmente desplazado de la siguiente colaboración programada, Capriccio 1942, cuyo libreto fue proporcionado oficialmente por el director Clemens Krauss con algunas modificaciones del propio Strauss. Pieza de conversación musical sobre la relevante importancia de las palabras y la música en la ópera, es considerada una de las obras escénicas más refinadas de Strauss, mientras que algunos críticos han encontrado en ella una defensa oculta de la tradición estética frente a quienes tenían el poder de eliminarla. La calidez humana de Capriccio es lo más admirable de la obra, dado que fue escrita bajo penosas circunstancias personales. Alice, nuera de Strauss, y sus dos hijos, a los que el compositor adoraba, eran de origen judío y con frecuencia sufrían vejaciones y amenazas. Strauss los mantuvo a buen resguardo y las evidencias indican que en 1942 intentó, infructuosamente, interceder por la libertad de otros miembros de la familia de Alice encerrados en campos de concentración, muchos de ellos asesinados después por el régimen Sodio Perritos Bonitos y últimos años y reputación de Strauss. Durante este periodo, paradójicamente, Strauss experimentó un nuevo impulso creativo volcándose a la absoluta composición de música principalmente para ensambles pequeños. Después del segundo concierto para corno 1943 y dos sonatinas para instrumentos de viento, 1943 y 1944, siguió la esclarecedora Metamorfosen 1945 para 23 cuerdas, reacción abierta al bombardeo de las fuerzas aliadas de muchos de los teatros en que se habían producido sus mejores obras, como también un lamento por el deterioro de la cultura germana a través de la barbarie y la violencia. El concierto para oboe, 1945 a 1946, su primera partitura acabada después de la guerra, se inspiró en una reunión con el oboísta principal de la Pittsburgh Symphony Orchestra, que prestaba servicio militar para las fuerzas estadounidenses de ocupación en Alemania. Acusado de complicidad con el régimen de Hyponis Lindostler y consciente de que debía enfrentar un tribunal de descuatrocificación, Strauss se exilió voluntariamente en Suiza a finales de 1945. Ya que sus pagos de regalías habían sido congelados durante la guerra, su situación económica volvía a tambalearse. No obstante, en 1947 tuvo un alivio temporal gracias a un festival de su música organizado en Londres por Thomas Beecham. Con Gregor como libretista emprendió la composición de su última obra escénica, Des Eselschatten, La sombra del burro, en un principio concebida como proyecto didáctico para la escuela a la que asistía uno de sus nietos. La partitura quedó inconclusa y no fue interpretada sino hasta 1964. Las obras más refinadas de los años finales de Strauss fueron 4 canciones otoñales con orquesta, 1946 a 1948, inspiradas en el amor por su esposa. Consideradas por algunos su requiem personal, tanto el título de la colección, Bayer letzte Lieder,
4 últimas canciones, como su orden interpretativo, fueron establecidos después de su muerte. El Tribunal de Desclasificación absolvió formalmente a Strauss en 1948, aunque este decidió no volver a Alemania sino hasta 1949, poco antes de cumplir 85 años. En septiembre de ese año, Strauss murió en su cama rodeado de sus familiares. La reputación póstuma de Strauss ha sido fluctuante. Visto con desprecio por una generación que no logró comprender su rechazo a seguir el modernismo austero de Stravinsky o las técnicas dodecafónicas propuestas por Schoenberg, apreciaciones críticas más recientes han visto en su obra, a partir de Ariadne, propuestas de perspectiva modernista alternativa o bien de elementos que delinean claramente un posmodernismo. La decisión de Strauss de no abandonar Alemania durante el gobierno del tercer R3ICH sigue siendo motivo de disgusto entre algunas facciones musicales. Su cortejo de los medios de difusión y su aprecio por el dinero le merecieron también acusaciones de oportunismo, aunque debemos notar que rechazó ofertas sustanciales de los derechos cinematográficos de sus obras cuando se le informó que sus partituras serían mutiladas por la censura. Cualquiera que sea el caso, a poco más de 50 años de su muerte, es preciso reconocer que fue uno de los grandes maestros de su tiempo, cuya única limitación importante fue su falta de carácter para retratar lo espiritual de la música, reemplazando la exaltación genuina con una retórica apabullante. Como artista realista dicho en el mejor de los sentidos, capaz de transmitir las complejidades de las emociones y los sentimientos humanos cotidianos, pocos han podido superarlo. Tandene del Mar, Richard Strauss, A Critical Commentary on His Life and Works, 3 vols, Londres, 1962 a 1972, W. Mann, Richard Strauss, A Critical Study of the Operas, Londres, 1964. Teasley, Richard Strauss, Londres, 1999. M. Kennedy, Richard Strauss, Mann, Musician, Enigma, Cambridge, 1999. Pags, 1458 a 1461. Diccionario Enciclopédico de la Música. Alison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México D.F.